Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas, yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo a una serie de escritoras que por H o por B pues no se conocen, no se leen y lo que es peor aún, tampoco se estudian. Son 5 escritoras españolas que todas están agrupadas dentro de una misma generación, de una misma corriente literaria y que la historia pues parece que se ha olvidado bastante de ellas, por no decir el sistema educativo. Me consta que en los institutos no se estudian, no se conocen y en las carreras, concretamente la carrera de Lengua y Literatura Española, que es la que yo he estudiado, pues a ver, sí que se dan a conocer, pero de una manera muy superficial, muy por encima, no se profundiza en ellas como sí que se profundizan en los autores, que ojo, no les quito mérito a los autores que también pertenecen a la misma generación que estas escritoras que os voy a presentar. Son maravillosos, pero es que ellas también son maravillosas y además tuvieron muchísimo, pero que muchísimo éxito en el momento en el que publicaron sus obras. Como digo, la historia las ha dejado apartadas. Durante todo el franquismo, obviamente, estas mujeres ni siquiera se conocían, pero es que tampoco la democracia es que haya hecho mucho por ellas. Un poquito se está haciendo a día de hoy, pasito a pasito, pero yo creo que deberían ser los pasos un poquito más grandes. En fin, para no morir en la ignorancia, aquí os presento a las olvidadas de la generación del 98. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y antes de daros a conocer a estas olvidadas, a estas autoras de la generación del 98, vamos a entrar en contexto. ¿Qué es la generación del 98? Pues bien, la generación del 98 es un movimiento literario puramente español de principios del siglo XX que convivió tanto con el modernismo como con el regeneracionismo. El modernismo es un movimiento literario que surgió en América, que cruzó el Atlántico, se posicionó en España con toda una renovación estética. En cambio, el regeneracionismo hizo lo mismo, pero en el ámbito más temático. Es por ello que los autores y autoras de la generación del 98 lo que hacen es aunar ambos movimientos y conformar uno solo, preocupándose por un lado por la renovación estética, es decir, la renovación de los géneros literarios, y por otro lado renovar España tanto en el ámbito político, social, económico y cultural. Pero toda esta regeneración no van a dar los frutos que estos autores y autoras esperaban. Es por ello que se quedan desencantados y desencantadas, llevando a cabo al final un tipo de regeneración, sí, preocupados por España, pero les va a preocupar la España un poquito desde un punto de vista más espiritual. Es cuando entra en juego la literatura impresionista que llega de Europa, con autores y autoras como Virginia Woolf, James Joyce o Marcel Proust. Es por ello que los autores y autoras de la generación del 98 van a llevar a cabo en sus novelas las reflexiones filosóficas. Lo que pasa es que estamos en una época en la que España perdió las dos últimas colonias que tenía, que eran Puerto Rico y Filipinas. Y lo que intentan todos estos autores y autoras es españolizar Europa, es decir, darles a conocer España, la importancia de España, la importancia que España tuvo en su momento y la que quieren regresar, la que quieren volver a mostrar. Para ello se van a soportar en dos grandes pilares, por un lado Castilla y por otro mi inmortal Don Quijote de la Mancha. El único defectillo que tenían estos escritores es que querían renovar el país en todos los ámbitos, también en el social, pero se olvidaron de un factor importante. Un factor importante que sí las autoras de esta generación llevaron a cabo, que fue la situación de la mujer. Es por ello que estas autoras llevaron a cabo una literatura mucho más feminista. Y ahora sí, entramos de lleno en las olvidadas de la generación del 98. Y lo iniciamos con Carmen de Burgos, una mujer que se casa con tan solo 16 años y que tras perder a 2 de sus 3 hijos y divorciarse sin haber entrado todavía el siglo XX, se traslada a Madrid. Allí ejerce diferentes profesiones, como la de pedagoga, siendo maestra en diferentes escuelas. Trabajó como periodista también, siendo redactora de importantes publicaciones de la época, como El Heraldo,
y su defensa hacia los niños desfavorecidos y hacia las mujeres, su oposición a la pena de muerte y el estar a favor tanto del sufragio universal como del divorcio, todo ello lo va a trasladar a su carrera literaria. Una carrera literaria compuesta por más de 50 relatos, algunos ensayos, todos ellos prácticamente de corte feminista, como El arte de ser mujer o La mujer moderna y sus derechos, y en la novela especialmente destaca Puñal de claveles, quien se basó en la misma historia que Lorca para escribir su tragedia Bodas de sangre. Es decir, si habéis leído Bodas de sangre, podréis saber por dónde van a ir los tiros de esta novela. Los que no hayáis leído esta tragedia lorquiana, pues nada, no tenéis una, sino dos maravillosas recomendaciones por leer. Continuamos y lo hacemos con Concha Espina, una escritora cántabra que se casa con el escritor Ramón Gómez de la Serna, que pertenece a una generación posterior a la de ella, es la generación del 14 o novecentismo. Ambos se trasladan a Chile, allí van a llevar a cabo sus carreras como en el terreno periodístico y en el terreno de la escritura. Regresan a España tras el desastre del 98, del desastre de 1898, y aquí en España se separan. Ambos siguen sus carreras profesionales, y en el caso de Concha Espina, pues al igual que Carmen de Burgos, es una mujer que se preocupa mucho por la situación de la mujer, por la situación de los más desfavorecidos. Es una mujer que estará al servicio tanto de Alfonso XIII como de la Segunda República, siendo embajadora de España en diferentes países de Hispanoamérica. Aquí en España tuvo un grandísimo éxito como novelista, recibió numerosos premios y en 9 ocasiones fue propuesta para ser candidata al Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras cabe destacar una novela corta que es El metal de los muertos, no me digáis qué título, El metal de los muertos, que trata sobre la situación social de los mineros, pero destaca La niña de Luzmela, una novela en la que vamos a conocer a su protagonista, que es una niña que recién pierde a su madre y es recogida por un pariente lejano. Este pariente se la lleva a Luzmela, que está en las tierras cántabras, lugar donde nació la autora, por lo cual vamos a conocer de primera mano el paisaje, la importancia que va a tener el paisaje también dentro de esta novela. Allí ella va a ser la niña mimada, la niña consentida, pero su vida dará un vuelco, un giro de 180 grados tras la muerte de su padrino, de su benefactor. A partir de ese momento estará a cargo de la hermana de este, por lo que digo que su vida va a dar un giro importante. Recomendadísima. Continuamos y lo hacemos con María de la O Lejárraga, una escritora que siempre estuvo a favor de la Segunda República, fue parlamentaria socialista, por lo que no cabe duda que fue una mujer muy implicada con el tema de la mujer, con el tema de los desfavorecidos, con el sufragio universal, que estuvo a favor del divorcio, en fin, como lo que venimos viendo con estas dos escritoras anteriores. La particularidad de esta mujer es que utilizó el seudónimo de su marido mientras estuvo aquí escribiendo en España para firmar sus obras. Esto es porque ella era también profesora y no estaba nada bien visto que una profesora escribiera literatura. Es decir, o te dedicabas a una cosa o te dedicabas a la otra. Ella no quiso dejar de lado su carrera como maestra y por eso decidió que los libros fuesen firmados con el nombre de su marido. Algo que a posteriori nunca se entendió, como una mujer tan feminista se pudo dejar llevar por todo aquello que se le vino encima. Pues habría que verse en el momento, habría que verse en la situación, y es que los toros desde la barrera se ven muy fácil. Entonces me imagino que esta mujer lo pasaría mal, pero no le quedó más remedio que ejercer sus dos grandes pasiones para tener una vida feliz, me imagino yo. En fin, como escritora escribió en diversos géneros, libretos musicales, fue una colaboradora de Manuel de Falla, colaboró en El sombrero de tres picos y El amor brujo, o sea, que ahí es nada.
Y bueno, pues también escribió novela, escribió ensayos, la mayoría de corte feminista, de corte social importante, y debido pues al franquismo ella abandonó España y se trasladó a Argentina, a Buenos Aires. Allí ella ejerció ya su carrera como escritora, firmando sus obras con su propio nombre. Algo importante que cabe destacar dentro de la trayectoria literaria de María de la O es que ella fue la autora nada más y nada menos que de La Dama y el Vagabundo. Hay como... Sí, la de Walt Disney. Lo que pasa que Walt Disney, en vez de utilizar a gatos como había utilizado María de la O, él la llevó a cabo la película con perros. Pero vamos, que fue un plagio total. Walt Disney conocía la obra de María de la O. Y ya os digo que La Dama y el Vagabundo, en María de la O, que la escribió antes, estaba protagonizada por gatos y Walt Disney la llevó al cine con perros. Mira tú. En fin, cosas de la vida. Destacar de esta mujer, algo que yo haya leído, es la obra de teatro Sortilegio. Esta mujer es muy dada a los triángulos amorosos. Y Sortilegio tiene la particularidad que fue escrita en 1930 y está formada por un triángulo amoroso en el que tanto la pareja formada por un hombre y una mujer, ambos están enamorados del mismo hombre. O sea, imaginaros eso en aquella época, en fin, toda una adelantada, toda una avanzada, en fin, que esta novela, pues, esta obra de teatro acaba como acaba y bien no, es para descubrirla. Sortilegio. Bien, si hasta ahora he hablado de tres grandes escritoras que llevaron el tema del feminismo a sus obras, la siguiente escritora ya es el apaga y vámonos, es decir, es el culmen, ¿sabes?, del feminismo. Además ese es el inicio, es la pionera, es la feminista por excelencia. Me estoy refiriendo a Clara Campoamor, una escritora española que fue abogada, que luchó lo que yo creo que no ha luchado nadie por el feminismo en aquella época. Y, bueno, pues lo dicho, fue toda una adelantada que, como digo, luchó por la situación de las mujeres en todos los ámbitos. Fue abogada y además también fue parlamentaria durante la Segunda República. Llegado el franquismo, a las puertas del franquismo, ella decide exiliarse. Primero lo hace a Argentina y después se traslada a Suiza, donde allí fallece. Su trayectoria literaria está más en el terreno del ensayo. Yo reconozco que no la he leído, ¿vale? Porque además a mí el ensayo me cuesta. Lo siento, no voy a ir de os recomiendo esto, os recomiendo lo otro que es bueno, no, porque no la he leído, no voy de sí voy aquí de leo esto cuando no lo he leído. Pero vamos, que tiene títulos como La situación jurídica de la mujer española o Los derechos de la mujer en España. O sea, os podéis hacer una idea de lo que esta mujer escribió en aquella época. Clara Campoamor, como digo, la precursora del feminismo en España. Y cerramos este recorrido por las olvidadas de la generación del 98, y sí, hasta ahora nos hemos centrado en estas escritoras que llevaron a cabo sus carreras profesionales, especialmente en la ciudad de Madrid. Ahora nos vamos a trasladar hasta Barcelona, y lo hacemos con Carme Car i Alfonsetti, una mujer que perteneció a la alta burguesía barcelonesa, es decir, es de familia conservadora. Es por ello que su labor como feminista fue mucho mayor, lo tuvo más complicado que el resto, de alguna manera, y es que ella tuvo que luchar contra todo y contra todos. Una mujer que, al igual que muchas de las anteriores que os he presentado, ejerció su carrera profesional dentro de la enseñanza, del periodismo y de la literatura. Se involucró mucho en los libretos musicales
Y bueno, pues es una mujer que, al igual que Clara Campoamor, he estudiado, pero que tampoco he leído. Por lo tanto, no puedo hablaros de alguna obra así en particular. La que destaca, o por lo menos la que yo creo que destaca de entre todas, es su obra llamada Clichés, Estudios en prosa. Así que la última recomendación desde Barcelona con la gran Carme Karr Alfonsetti. Bien, pues nada, hasta aquí este recorrido por las olvidadas de la generación del 98. Grandes escritoras, grandes mujeres que fueron influencias para escritoras posteriores como Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite o más contemporáneas como la desaparecida Almudena Grandes. Estas escritoras y otras muchas más tuvieron presente la importancia de estas pioneras de la literatura feminista y de estas olvidadas de la literatura en general, y concretamente de la generación del 98, una gran generación donde se encuentran autores como Unamuno, Machado, Pío Baroja, Azorín, Maeztu o Valle Inclán, que sí, que son grandiosos, que hicieron muchísimo por la literatura, pero estas mujeres también. Se iniciaron, como digo, en la generación del 98 y continuaron sus carreras, muchas de ellas hasta los años 70, más o menos. Otras murieron antes. En fin, este es el recorrido que hago por esta generación literaria, en la que caben destacar, como digo, tanto hombres como estas, entre otras, estas 5 grandes escritoras. Pues nada, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido por lo menos para que os entre la curiosidad y las podáis conocer, las podáis leer. Yo a ver si me involucro en las dos últimas, tanto en Clara Campoamor como en Carme Karr Alfonsetti. Pero chicos, pues, las he estudiado, pero como digo, pues no las he leído. Así que es lo único que yo puedo aportar en cuanto a estas dos últimas escritoras. Lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo me voy, que he quedado. Hacía mucho tiempo que no quedaba, pues hoy he quedado. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Comentadme qué os ha parecido este vídeo, estas escritoras, si las conocíais, no las conocíais, os llaman la atención, no os llaman. Decidme escritoras que consideráis que están en el olvido. Y nada, como digo, la próxima semana, próximo vídeo y más cositas que contaros. Así que hasta entonces, un besazo enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.